Vivimos en un planeta lleno de maravillas, pero también de enigmas que desafían nuestra lógica. Lugares donde ocurren fenómenos imposibles, culturas antiguas que dejaron huellas indescifrables y secretos de la naturaleza que la ciencia, a pesar de todo su avance, no ha podido resolver. Hoy te llevaré en un recorrido fascinante por los misterios más grandes de la Tierra, que siguen sin respuesta. Te advierto algo. Mientras más avancemos, más te darás cuenta de que nuestro mundo es mucho más extraño de lo que imaginamos. Así que únete a esta curiosa expedición por el mundo y suscríbete. ¿Te imaginas caminar por la calle después de una tormenta y encontrar el suelo cubierto de peces vivos? Esto no es una escena de película ni una historia inventada. Sucede realmente en un pequeño municipio de Honduras llamado Yoro. Durante cada año, en los meses de mayo y junio, durante la temporada de lluvias, los habitantes de Yoro presencian algo que desafía toda lógica. Después de una fuerte tormenta, aparecen decenas de peces sobre el suelo, en calles, patios y campos, como si hubieran caído del cielo. A este extraño suceso se le conoce como la lluvia de peces o lluvia de peces de Yoro. Se encuentra en la región norte central de Honduras, siendo una zona montañosa húmeda rodeada de ríos, pero lo más curioso es que no hay ningún mar o lago cerca, lo que hace aún más misterioso el origen de esta lluvia de peces. De hecho, el fenómeno es tan famoso que cada año se celebra el Festival de la Lluvia de Peces. A lo largo de los años, científicos y curiosos han intentado explicar este fenómeno, pero ninguna teoría ha logrado convencer por completo, siendo estas las más conocidas: trombas marinas o vórtices. Algunos meteorólogos creen que podría ser consecuencia de una especie de tornados sobre el agua, que succionan peces de ríos o lagos y los transportan a tierra. Esto explicaría por qué los peces caen del cielo. Aunque hay un problema. El mar está a cientos de kilómetros de Yoro, por lo que sería casi imposible que una tromba trajera peces tan lejos. Ríos subterráneos o cavernas inundadas. Otra teoría sugiere que los peces podrían vivir en corrientes de aguas subterráneas, que durante las fuertes lluvias se desbordan, arrastrando los peces hasta la superficie, lo que haría parecer que llovieron desde el cielo. Curiosamente, algunos habitantes aseguran que los peces que aparecen no son de los ríos cercanos y que incluso algunos carecen de ojos, lo que coincide con la idea de que viven en lugares oscuros como cuevas o túneles naturales. Inundaciones superficiales. Otra posibilidad más simple es que las tormentas e inundaciones arrastren peces desde los ríos cercanos hasta los caminos y campos. Sin embargo, esto no explica del todo por qué el fenómeno se repite cada año en el mismo lugar, ni por qué nadie ha visto caer los peces directamente desde el cielo. Milagro religioso. Según la tradición, en el siglo XIX llega un sacerdote, quien al ver la pobreza de la gente oró a Dios para que no pasaran hambre. Poco después, comenzó la primer lluvia de peces, considerada por los lugareños como un milagro divino que se sigue repitiendo hasta el día de hoy. Lo más increíble es que ni la ciencia ha podido explicar el origen de esta lluvia tan curiosa. En el Valle de la Muerte, ubicado en California, Estados Unidos, se encuentran las piedras navegantes, un fenómeno en donde las rocas se mueven solas dejando rastros en el suelo. Lo curioso es que estas piedras, algunas del tamaño de una pelota, otras de más de 300 kilos, se mueven y dejan tras de sí marcas perfectamente visibles en el suelo, como si alguien las hubiera empujado. Durante décadas, nadie había visto el movimiento en acción, solo las huellas y las rocas en un nuevo lugar, días o incluso años después, llegando con ello a existir diversas teorías. Algunos creían que eran los vientos huracanados del desierto lo que las empujaban. Otros pensaban en campos magnéticos, energías misteriosas o incluso intervención extraterrestre. Pero ninguna teoría encajaba del todo, hasta hace poco, que se descubrió el misterio de estas piedras. En 2014, un grupo de investigadores de la Universidad de California colocó cámaras y GPS en varias piedras para observarlas por meses. Y lo que descubrieron fue sorprendente. Las piedras sí se mueven solas, pero gracias a una combinación muy precisa de condiciones naturales. Primero, durante el invierno, el lecho seco de la playa se inunda ligeramente por la lluvia, formando una fina capa de agua. Por la noche, esa capa se congela creando una delgada película de hielo alrededor de las rocas.
Al amanecer, cuando el sol empieza a calentar el suelo, el hielo se fractura en grandes paneles flotantes, entrando en acción el viento. Ya que solo unos pocos metros por segundo de velocidad, el viento empuja los fragmentos de hielo que flotan sobre el agua, y esos paneles, a su vez, empujan suavemente las rocas haciéndolas deslizar sobre el barro mojado. El resultado es lo que vemos: piedras que avanzan lentamente, dejando un surco perfectamente marcado detrás de ellas. Un misterio resuelto, pero aún fascinante. En medio del árido desierto del sur de Perú se encuentra algo que parece desafiar toda lógica: las líneas de Nazca, gigantes figuras trazadas en la tierra, tan grandes que solo se aprecian por completo desde el cielo, siendo uno de los fenómenos más fascinantes de la arqueología mundial. Estas líneas no son elevaciones ni pinturas, sino geoglifos, dibujos gigantes creados al retirar las piedras oscuras del suelo, dejando al descubierto la arena clara que hay debajo de ellas, que juntas forman líneas, espirales, figuras geométricas y representaciones de animales como monos, colibríes o arañas, algunos de ellos de más de 100 metros de longitud. Estas figuras se extienden por unos 450 kilómetros cuadrados en las pampas de Nazca y Palpa, a unos 400 kilómetros del sur de Lima, y aunque muchas se ven parcialmente desde tierra, solo desde lo alto se pueden apreciar en todo su esplendor. Pero, ¿quién las hizo y por qué? Se cree que fueron creadas por la cultura Nazca, entre los años 500 a.C. y 500 después de Cristo, donde utilizaron herramientas simples como cuerdas y estacas, para mantener proporciones precisas. Y aunque el proceso parecía sencillo, la escala y la exactitud de los diseños hacen que su creación sea aún más impresionante. Por lo que a lo largo del tiempo han surgido muchas teorías sobre su propósito. Una de las más aceptadas es que las líneas tenían fines rituales o religiosos, posiblemente dedicados a los dioses de agua y la fertilidad. Otros investigadores propusieron que las líneas estaban alineadas con fenómenos astronómicos, funcionando como un calendario para marcar los solsticios o los cambios de estación. También existe una teoría que relaciona las líneas con rituales de peregrinación, en lo que los antiguos habitantes caminaban sobre los trazos como parte de ceremonias espirituales. Y por supuesto, no faltan las ideas más misteriosas. Algunos creen que fueron hechas para ser vistas desde el cielo, por los dioses o incluso por visitantes de otros mundos. Aunque la ciencia no respalda las teorías extraterrestres, lo cierto es que el hecho de que estas figuras solo se comprendan desde el aire sigue siendo un enigma que despierta la imaginación de millones de personas. Hoy en día, las líneas de Nazca son patrimonio mundial de la humanidad y se conservan casi intactas gracias al clima extremadamente seco del desierto, siendo que después de más de 1500 años, estas figuras aún permanecen ahí, silenciosas, recordándonos que el pasado todavía guarda secretos que quizá nunca logremos descifrar por completo. Y así, cada uno de estos misterios nos recuerda algo. Creemos que conocemos nuestro planeta, pero la verdad es que aún guarda secretos que desafían todo lo que entendemos. Y quizá ahí radique la magia de vivir en la Tierra, que bajo cada piedra, en cada rincón olvidado, puede esconderse un enigma esperando ser descubierto. ¿Y tú? ¿Te animas a seguir explorando el mundo? Nos vemos en el próximo video.